La democracia necesita una virtud, la confianza. Sin su construcción, no puede haber una auténtica democracia. Victoria Camps. Buenos días. En el marco de las actividades previas a la firma del convenio entre el OPLE Veracruz y la Universidad Cristóbal Colón, el día de hoy se presenta la conferencia Las responsabilidades de los servidores públicos en el sistema democrático mexicano, impartida por el maestro Luis Alberto Martín Capistrán. Fuerte el aplauso para nuestro distinguido ponente. Le acompañan en el presidium los consejeros electorales integrantes del Consejo General. Doctora Eva Barrientos Cepeda. Doctora Tania Celina Vázquez Muñoz. Licenciado Iván Tenorio Hernández. Maestro Víctor Hugo Moctezuma Lobato, secretario ejecutivo. Maestro Jorge Alberto Hernández y Hernández. Un saludo atento y respetuoso a los medios de comunicación. A todos, gracias por su presencia. Vamos a suplicar a nuestros consejeros y al secretario ejecutivo tomar un asiento en el auditorio. Y para dar inicio a la conferencia, cedo el uso de la voz al consejero Iván Tenorio Hernández. Gracias. Buenos días. Buenos días, servidores públicos, integrantes de este OPLE Veracruz, representantes de los partidos políticos que tienen el gusto de acompañarnos, compañeros consejeros electorales, ciudadanas, sobre todo alumnos de la Universidad Cristóbal Colón. Es un placer que nos acompañen el día de hoy en estas instalaciones y en esta conferencia. También es un honor que el maestro Alberto Martín Capistrán se encuentre el día de hoy con nosotros para impartir esta conferencia. Le doy también un gran agradecimiento por tener acompañarnos este día. Y bueno, pues únicamente comentarles que este tema de la responsabilidad de los servidores públicos es un tema muy importante para nosotros en nuestra calidad de servidores públicos, también para ustedes, alumnos de la licenciatura en Derecho, que seguramente mañana muchos de ustedes serán también servidores públicos y tomarán un activo importante en la vida pública y vida política de este país. Sí, ¿se escucha, perdón? Voy a repetir todo. Bueno, pues nuevamente agradecerles, por si no se escuchó claramente, es un gusto y un honor para nosotros que nos estén acompañando el día de hoy. Bueno, a nuestro Luis Alberto Martín Capistrán. Como bien saben, yo soy egresado de la Universidad Cristóbal Colón, por eso también un cariño muy especial que tengo. Saludo también afectuosamente a la maestra Claudia Ruiz y al maestro Antonio Ramos.
quienes pues, formaron parte de la formación de su servidor en aquellas épocas en que fui estudiante y por lo tanto pues, es aún más el honor de tenerlos aquí presentes. Pues bueno, sin más preámbulo, me permitiré dar una síntesis del currículo del maestro Alberto Martín Capistrán que compartirá esta conferencia. El maestro Alberto Martín Capistrán es licenciado en Derecho egresado de la Universidad Cristóbal Colón, maestro en Derecho Constitucional y Amparo, candidato a doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, es autor de 4 libros, el Formulario de Juicios Civiles y Mercantiles, Derechos Humanos en México, Garantías Individuales y Sociales Fomentadas y Derecho Procesal Constitucional. Es también creador del CONCUR, el Juego de Conocimiento Jurídico, y es además catedrático y abogado postulante desde 1990. Escritor y articulista de diversas revistas jurídicas y actualmente se desempeña como director de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Cristóbal Colón. Pues es un honor contar con su presencia y sin más preámbulo paso a formar parte aquí del auditorio para permitir usted dar la presentación. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Saludo a todos cordialmente. Llegamos un poquito tarde, perdón por la espera, a los que amablemente llegaron puntual a las 11. Ya ven que esta ciudad de Jalapa está un poquito afectada con esto del tráfico, por lo cual me disculpo por la demora. Agradezco cordialmente la presencia de todos ustedes, en particular de los consejeros que nos hacen el favor de acompañarnos. Agradecemos la invitación del consejero Iván Tenorio, egresado de nuestra Casa de Estudios de la Universidad Cristóbal Colón, a quien debemos esta plática, esta intervención que vamos a comentar. Agradecemos al público en general, a los medios de comunicación que nos acompañan y en sí a los maestros que también amablemente me acompañan para platicar de este tema. Vamos a hablar de un tema que es muy relevante en la vida democrática, no solamente de los municipios, no solamente de los estados, sino también de toda la federación. Es un tema que en términos generales en todo el mundo está viviendo una convulsión importante y que tiene que ser objeto de estudio por parte de todos los que estamos imbuidos en la vida democrática de una sociedad organizada. Le puse el nombre o el tema de la responsabilidad de los servidores públicos en el sistema democrático mexicano. ¿De qué quiero que hablemos hoy y qué quiero que platiquemos para que nos entendamos y contextualicemos un poco esta plática? Cuando hablamos de la responsabilidad de los servidores públicos, pensamos en la gente que ejerce la función pública y hablamos en responsabilizarlos de algo. Recientemente compartía yo hace unos momentos con los medios de comunicación la idea de que cuando los servidores públicos en funciones, en el ejercicio libre de esa actividad, libre pero coartada por lo que la ley establece, ejercen su función como debe ser, debieran ser premiadas por los ciudadanos, debieran ser premiadas por la sociedad civil, debieran ser reconocidas. Pero cuando el servidor público no lleva a cabo su función, o incurre en actos que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales, por el ejercicio propio de la función y de su buen despacho, encontramos entonces que esa misma sociedad que reconoce la buena conducta también debe de señalar, también debe de levantar el dedo, también debe de inconformarse, también debe de conocer cuáles son los mecanismos y cuáles son los instrumentos para inconformarse ante esa función que no se ejerce de manera correcta. Hoy les quiero platicar que existen 4 tipos de responsabilidad. 4 tipos de responsabilidad que nos encontramos en la Constitución. Nuestra Constitución, estamos a pocos meses de celebrar 100 años de vigencia constitucional y desde 1917, el constituyente de aquel entonces ya tenía contemplado un apartado de la responsabilidad de los servidores públicos. Hoy el capítulo de responsabilidad lo encontramos del artículo 108 al 114 de la Constitución y de estos preceptos surgen varias leyes. Uno, la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, que la debemos conocer. Los partidos políticos hoy aquí representados son la voz, son parte de
de los cambios son el contrapeso que entre ustedes hacen cuando algún partido logra ser el partido oficial y todos los demás se convierten en oposición. Ese contrapeso, nos comentaban los consejeros hace un momento, que el Consejo tiene la representación de 11 partidos políticos. Si un partido político, ya sea solo o en coalición, logra el gobierno oficial, bueno, tendrá muchos contrapesos que son los que tienen que procurar el buen gobierno. Todo esto está establecido en la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, está establecido en la Ley de Responsabilidad Administrativa y también en la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Y cuando hablamos del Estado, no hablamos nada que tenga que ver con el Estado de Veracruz, sino el Estado mexicano en términos generales. Ese es el fundamento constitucional. Las leyes en materia de responsabilidad existen hace muchos años. El antecedente más remoto que se conoce es la famosa Ley Juárez. Desde Benito Juárez ya teníamos una ley que buscaba responsabilizar a los servidores públicos. Juárez era un hombre crítico, jurista. Hay quienes dicen, como dice Martín Moreno, el autor reciente, que está muy de moda, dice que Juárez era un resentido de la sociedad. Y lo que hacía le echaba tanta pasión que lo hacía muy bien y le salía de manera correcta. Es decir, él, que fue segregado y marginado, establece una ley de responsabilidad que dice: aquellos servidores públicos que en el ejercicio de su función incumplan, fallen, sean ineptos, inclusive utiliza la palabra inepto Juárez desde 1866, deben ser sancionados y castigados. Posteriormente, en 1886, en la época de Porfirio Díaz, don Porfirio, oaxaqueño, él tenía que buscar la forma de prevalecer en el gobierno porque era su plan, el plan que tenía establecido. Y también crea una ley de responsabilidad para los servidores públicos del Estado. En aquella ley se llamaba para los funcionarios públicos. Esta ley buscaba sancionar, pero todos aquellos que no estén de acuerdo al régimen, todos aquellos que estén contrarios al porfiriato, todos aquellos que opinen distinto a lo que los gobernantes pensaban, todos aquellos que se opongan a las medidas que el gobierno estaba tomando, iban a ser sancionados por la ley de responsabilidad de los funcionarios públicos. De tal forma que esa ley parecería que estaba hecha en modo. Llega la Constitución de 1917, nos brincamos 42 años posteriormente. Y en esa Constitución, nuestra Constitución, nosotros la conocemos como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta Constitución Política se conoce o se llama oficialmente como el Acta de Reformas de la Constitución de 1857, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Por qué les menciono el nombre? Porque no es una constitución nueva. Había que hacer el intento de una constitución nueva, pero realmente era modificar el acta de la Constitución del 57, que fue una constitución vigente, para tener continuidad con las instituciones de gobierno que hoy tenemos. Desde 1857 ya teníamos un capítulo de responsabilidad. Ya teníamos contemplado una serie de situaciones que sancionaban a los servidores públicos en el ejercicio de su función. Se retoman algunas ideas y desde 1917 aparecen 4 tipos de responsabilidad. La primera es la responsabilidad política, la responsabilidad penal, la responsabilidad administrativa y la responsabilidad civil. En estos 4 rubros englobamos las responsabilidades en que pueden incurrir los servidores públicos. Hoy vamos a conocer un poquito en qué consiste cada una de ellas, vamos a conocer quién puede hacerlo, vamos a conocer cuál sería el trámite y vamos a llegar a la conclusión. Esa conclusión se las dejo a ustedes, cada quien en su reflexión, si esos procedimientos que están en la Constitución, previstos en los artículos del 108 al 114, son realmente lo suficientemente efectivos para poder sancionar, para poder destituir, para poder inhabilitar, para poder amonestar, para poder apercibir o imponer una sanción económica en contra de un servidor público. Los 4 tipos de responsabilidad. Vamos a platicar de la primera y me voy de manera muy directa para avanzar, porque la información que se les puede platicar de este tema es muy extensa y quiero ser muy sintetizado para transmitir la mayor información posible. La responsabilidad política. Vamos a hablar de ella como primera instancia. ¿Quiénes pueden ser sujetos de responsabilidad? Pueden ser sujetos de responsabilidad, establece el artículo 108, un catálogo de servidores públicos en el ejercicio de su función. Los representantes de elección popular son objeto de responsabilidad. Los miembros del Poder Judicial, los miembros del Poder Judicial del entonces Distrito Federal,
que todavía le podemos llamar Distrito Federal porque se está integrando la Asamblea Constituyente para ser el Estado Ciudad de México. Los empleados y funcionarios del Congreso de la Unión, de la Asamblea Legislativa y todos estos que tienen ustedes enumerados y que para mayor duda o aclaración los encontramos enlistados en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En la Constitución nos encontramos que los organismos autónomos, los consejeros electorales también tienen responsabilidad, los partidos políticos también tienen responsabilidad, el procurador, el presidente de la República, todos tenemos responsabilidad cuando ejercemos un cargo público que esté regulado por una ley y que inclusive esté vinculado con la administración de recursos que sean de orden público. Estos son los sujetos de responsabilidad. Encontramos a los diputados locales y aprovecho este espacio para saludar a la amiga, la diputada Ana Ledesma, que está con nosotros aquí. Bienvenida, Ana, te agradezco mucho tu presencia. Gracias. Nos vamos al tema de la responsabilidad política. La responsabilidad política, ustedes han escuchado hablar del juicio político. Después de la Constitución de 1917, la primera ley formal en materia de responsabilidad que tuvimos fue la ley de 1939, se conoce como la ley Cárdenas. Esta ley Cárdenas genera una serie de confusiones que no terminan de repararse hasta 1982. Pero antes de hablar de la ley de 1982, para entrar al tema del juicio político, les platico que juristas prominentes como el doctor Ignacio Burgoa Orihuela, en su libro El juicio de amparo, que tiene un capítulo relativo a la responsabilidad de los servidores públicos, él mismo genera una confusión entre el juicio político y la declaración de procedencia. La ley de 1839, la ley Cárdenas, genera una confusión muy interesante. Una confusión donde no sabíamos si era un juicio de desafuero, no conocíamos qué era la declaración de procedencia, no se sabía con precisión si conocía la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, o qué es lo que iba a suceder. Si uno lee, por ejemplo, a Ignacio Burgoa, que algunos de nosotros, los que sean abogados ya de mi vuelo, porque los jóvenes ya no les tocó Burgoa, porque ya está descontinuado prácticamente, habrán leído al maestro Burgoa, que era prácticamente la bibliografía obligada en el tema del juicio de amparo y también en el capítulo relativo a la responsabilidad de los servidores públicos. Pero de la simple lectura no encontramos la diferencia entre un procedimiento y otro, el juicio político que estamos comentando y la declaración de procedencia, que es el que voy a comentar más adelante. De tal forma que no había manera de responsabilizar, no hay antecedentes directos de que la ley Cárdenas de 1839 a 1982 sea aplicado o haya habido un caso concreto de responsabilidad. Llega el presidente José López Portillo antes del 82 a la presidencia de la República. La presentación trae por ahí unos videos que no se pueden reproducir por problemas técnicos de nosotros, pero quería mostrarles la toma de protesta de José López Portillo, un acontecimiento histórico en este país. José López Portillo, candidato único a la presidencia de la República, por todos los partidos políticos, no hay oposición. ¿Qué sucede cuando un Estado, qué sucede cuando la población, qué sucede cuando los propios partidos políticos no participan con candidatos? Sencillamente la democracia empieza a desmerecer y generamos una dictadura democrática. El concepto de dictadura democrática puede ser como contrario o hasta contradictorio, pueden decir algunos, pero si no hay oposición, el elegido, el electo en este caso, se convierte en un dictador. José López Portillo fue un presidente criticado por cosas, entre ellas muchas cosas negativas, al grado que el siguiente presidente de la República, Miguel de la Madrid Hurtado, su eslogan de campaña era por la renovación moral de la sociedad mexicana. ¿Qué acaso la sociedad mexicana había incurrido en tales actos de inmoralidad que de repente teníamos que recomponer esa moral que teníamos descompuesta con un eslogan de campaña que permeara en todos los jóvenes, en los niños, en los adultos, en los académicos, en los empresarios, en toda la población mexicana? Estábamos todos conscientes de lo que estaba pasando desde el sexenio López Portillista. Bueno, se intentan resolver algunas cosas y entre las propuestas de campaña del entonces candidato Miguel de la Madrid Hurtado, haciendo un acto de conciencia y buscando rescatar el país, plantea una propuesta de ley federal de responsabilidad de los servidores públicos.
En 1982 se publica la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos y por primera vez se le da contenido efectivo al tema del juicio político y la declaración de procedencia, que son los primeros dos procesos que estamos comentando. Y el juicio político se establece que es un instrumento jurídico procesal que está previsto en la Constitución y que busca fincar responsabilidad política a los servidores públicos que en el ejercicio de su función y de su buen despacho incurren en actos que redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales. El artículo 7 de esa ley nos establece qué son los intereses públicos fundamentales. Por primera vez se va a fincar responsabilidad política. ¿Pero qué es eso de fincar responsabilidad política? ¿Qué podemos hacer? ¿De qué consiste? ¿De qué se trata? La Ley Federal de Responsabilidad nos dice es un procedimiento que se va a iniciar por cualquier ciudadano, por cualquiera de ustedes que está aquí presente, puede iniciar un juicio político. Solamente que la propia Constitución nos apercibe y nos dice se puede iniciar un procedimiento de juicio político bajo su más estricta responsabilidad. Cualquier ciudadano lo puede hacer. Puede contratar un abogado, el abogado puede redactar una demanda de juicio político y la va a presentar. Las causas de procedencia que se violen los intereses públicos fundamentales. ¿Cuáles son los intereses públicos fundamentales? Les decía yo, son los que están enumerados en el artículo 7º de la Constitución. Explicarlos todos ellos es un tema largo que nos meritaría otra plática más extensa que esta. Les comento dos opciones. El ataque a las instituciones democráticas de este país. El ataque a las instituciones democráticas municipales, estatales, federales, no nos hace hincapié. La Corte no se podía pronunciar al respecto porque la Suprema Corte de Justicia y las salas de la Suprema Corte no pueden conocer el juicio de amparo. El juicio de amparo no procede contra aquello que huela al carácter electoral. Aquello que suena electoral es causa de improcedencia. Entonces había se cortaba la aplicación de la norma, se cortaba la aplicación de la ley, inclusive los principios constitucionales tenían que estar en suspenso. ¿Por qué? Porque teníamos un procedimiento, teníamos una ley, teníamos causas de procedencia, pero de repente no teníamos criterios definidos. ¿Cuáles serían las instituciones democráticas de este país? Podemos tener muchas opiniones, pero dijéramos, el ataque que haga un gobernante contra el hombre está afectando a una institución democrática de este país, seguramente sí. No obstante a ello, es objeto de análisis y es objeto de reflexión, y hoy los tribunales electorales, cuando emitan criterios y sentencias en materia de jurisprudencia, sentarán los precedentes y ellos serán los que nos dirán si este ejemplo que estoy planteando aplica como un ataque a las instituciones democráticas de este Estado, por ejemplo. El ataque a la forma de gobierno representativo, popular y federal. Ustedes saben que el artículo 40 y el artículo 41 establecen las formas de gobierno. Cualquier cambio que un servidor público en el ejercicio de su función afecte esto, puede ser objeto de juicio político. Estas son las causas de procedencia. Podemos platicar de ellas y podemos enumerarlas y las podemos leer. Pero el juicio político se presenta, es una demanda que se presenta ante la Oficialía Mayor de la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados la admite y se integran tres comisiones: las Comisiones Unidas de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales. Se integra la subcomisión de examen previo, presidente y secretario de cada comisión y 5 diputados, un total de 21 miembros que integran la subcomisión de examen previo. Esa subcomisión de examen previo analiza las causas de improcedencia, que son en sentido inverso, las causas de procedencia que estamos comentando. Se actualiza el supuesto que está establecido en la norma, se actualiza el supuesto del artículo 7º de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos. Ese supuesto es atribuible a un servidor público en funciones. Sí, entonces procede el juicio político. La Cámara de Diputados se integra como órgano de acusación y el pleno de la Cámara de Diputados, los 500 diputados en pleno, por lo menos en segunda convocatoria, el 51% de los miembros presentes pueden votar que sí continúe el trámite de juicio político, porque efectivamente se actualizan los supuestos en perjuicio de alguien y violando los intereses públicos fundamentales para que se continúe el juicio político en la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores integra nuevamente la subcomisión de examen previo con las subcomisiones de Justicia, Gobernación y Puntos Constitucionales. Esto lo encontramos en la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos. Y esa subcomisión de examen previo va a decir si continúa el procedimiento. Si deciden que sí, el procedimiento hace que la Cámara de Senadores se constituya en gran jurado de sentencia.
Y entonces la Cámara de Senadores adquiere funciones estrictamente jurisdiccionales o formalmente jurisdiccionales y materialmente legislativas. ¿Por qué? Porque es un órgano legislativo que se erige como gran jurado de sentencia. ¿Qué son los dos supuestos en donde la Cámara de Senadores prácticamente se desempeña como órgano jurisdiccional? Otro de ellos, nada más para comentarlo, es cuando se inicia una carpeta de investigación, hoy dice el nuevo Código Nacional Penal, en contra del presidente de la República. El presidente de la República no va a ser juzgado por un fiscal y por el fiscal general de la República, va a ser juzgado por la Cámara de Senadores en pleno, quien va a fungir como gran jurado de sentencia en materia penal en contra del presidente de la República. Ahora bien, si se decide que sí hay responsabilidad política, ese servidor público que fue objeto de juzgamiento de los 500 diputados, de los 128 senadores en pleno, ese servidor público va a tener dos sanciones. Una, lo van a inhabilitar hasta por 20 años. Otra sanción va a ser la destitución del cargo si está en el ejercicio de la función. Imagínense nada más, el último caso reciente, o uno de los últimos casos recientes, fue el secretario particular del entonces expresidente Carlos Salinas de Gortari. Se le acusaba de malversar y disponer para sí de 400 millones de pesos del recurso que estaba destinado para la partida presupuestal, que era la partida secreta del presidente de la República. En el salinismo desapareció esa partida del presupuesto, porque ya no puede haber partidos o partidas presupuestales sin nombre, sin apellido, como le dicen los señores legisladores, recursos etiquetados. Lo acusaban por haber dispuesto para sí 400 millones de pesos. Estamos hablando de hace cuántos años, 3 del presidente Peña, 6 del presidente Calderón, 6 del presidente Fox, 6 del presidente Cedillo. Estamos hablando de hace 21 años aproximadamente. 400 millones de pesos. Se siguió el juicio político en contra de este personaje y la sanción fue que lo inhabilitaron por 20 años. El año pasado, perdón, lo inhabilitaron por 10 años. Tomó para sí 400 millones de pesos, los dispuso, los gastó, los malversó y se siguió un proceso largo, engorroso, costoso que a todos los mexicanos en aquel entonces les costó. A los chavos jóvenes no habían nacido en aquel entonces, a los que ya estamos de cierta edad, nos costó prácticamente. Y la sanción fue inhabilitarlo por 10 años. Hace 11 años esa persona con 400 millones de pesos en la bolsa pudo volver al servicio público. Yo siempre lo comento en clase y hasta nos reímos. Dijéramos, pobrecito hombre, lo inhabilitaron porque 10 años no podía trabajar. ¿Quién quiere trabajar con 400 millones de pesos a la bolsa? ¿Estamos de acuerdo? Bien, pero esto poco a poco se ha ido corrigiendo y las cosas han cambiado para mejorar. Es decir, las legislaturas posteriores, tanto los diputados como los senadores de todos los partidos políticos, han hecho una labor muy eficiente para que la ley sea cada vez más efectiva, para que el capítulo de responsabilidad de los servidores públicos logre el objetivo, que es precisamente responsabilidad del culpable. Ahora bien, esto es en términos generales y comentado de manera muy sencilla el juicio político. De las preguntas y respuestas, si alguien tiene algún comentario, yo le puedo ayudar haciendo la aclaración. Abundaremos un poquito más de estos temas, pero quiero tocar los cuatro tipos de responsabilidad. Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad, puede presentar un juicio político en contra de cualquiera de los servidores públicos establecidos en el capítulo de responsabilidad de la Constitución y que son los enumerados en el artículo 108. Ahí les doy información a los partidos políticos para que hagan su función de contrapeso. Urge que sean los contrapesos para que el sistema democrático mexicano camine y camine bien como todos los mexicanos queremos. Las sanciones, desafortunadamente, la inhabilitación y la destitución. El juicio político prescribe al año. Si un servidor público deja la función hoy, tenemos un año para interponerlo. Tuvimos en Veracruz un caso particular que es muy interesante. En Veracruz, no me acuerdo cuál era su función, el licenciado Miguel Ángel Yunes Linares presentó un juicio político en contra del licenciado Miguel Alemán Velasco cuando ya estaba fuera de su función por haber contratado un empréstito que dicen ellos que en su procedimiento no reunía los requisitos de la ley. El juicio político, la demanda se presentó, fue un evento mediático de mucho impacto, los medios de comunicación informaron a la ciudadanía
y al final de la historia llegaron a la conclusión de que había transcurrido el plazo del año en que el entonces gobernador Miguel Alemán Velasco había dejado la función y por lo tanto había prescrito la posibilidad. Para los que no son abogados, la prescripción es la forma en que se pierde un derecho, la forma en que se pierde una obligación. En este caso ya no era objeto de juzgamiento, ya no era objeto de análisis, porque había transcurrido el plazo para hacer valer ese derecho. Pero es un caso muy importante aquí en Veracruz. Un jurista connotado, el doctor Berlín Valenzuela, veracruzano, él, en el año 2000 hace el nuevo modelo de constitución política del Estado de Veracruz, Ignacio de la Llaga. Y Veracruz en el año 2000 se convierte en un Estado innovador constitucional porque tenemos un derecho procesal constitucional, porque en la Constitución de Veracruz también tenemos un juicio político, también tenemos la declaración de procedencia, también tenemos acciones y controversias, también tenemos una serie de objetos que tienen que ver con la responsabilidad. En Veracruz tenemos la revocación de mandato. Algunas personas salen al micrófono diciendo que necesitamos la revocación de mandato, y en Veracruz la tenemos, está en nuestra Constitución. Y la revocación de mandato significa que si hacemos una consulta a la ciudadanía en los mecanismos que están previstos en la Constitución local, el referéndum, el plebiscito, dependiendo de la característica de la consulta, podemos lograr, si reunimos, la aplicación de la revocación de mandato. ¿Por qué lo menciono con este énfasis? Porque la idea de esta plática es que como ciudadanos conozcamos de los temas que estamos platicando. La idea es que poder incidir en ustedes y que cuando salgamos y crucemos el umbral de la puerta de salida nos quedemos con alguna idea y como ciudadanos conozcamos de nuestros derechos. El organismo público local electoral tiene como parte de su función difundir todos los temas democráticos y hoy eso estamos haciendo. Esa es parte de la invitación y aprovecho esa invitación para difundir este tipo de temas. Por otra parte, otra responsabilidad es la declaración de procedencia, esta misma. La declaración de procedencia es lo que se conoce como el famoso desafuero. La palabra desafuero la hizo popular el entonces candidato a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador. Hay una película muy interesante que les invito a que la vean, que se llama Fraude 2006. Es un documental muy interesante que vale la pena verlo, y vale la pena verlo y reflexionarlo. Parecería que yo soy de las personas que no me gusta ver las películas repetidas, pero cada vez que la veo encuentro cosas nuevas y mientras más crezco las veo de maneras distintas y cuando pasan procesos electorales distintos le encuentro cosas nuevas al documental. Ese documental está hecho aparentemente patrocinado por algún partido político, pero lo que nos enseña es que el desafuero no existe como tal. Los servidores públicos en funciones y en particular los previstos en el artículo 110 de la Constitución, pueden cometer delitos como cualquier otro ciudadano, con la salvedad de que si un servidor público en funciones atropella a una persona, tiene inmunidad procesal en materia penal. Ese famoso fuero no existe como tal. Es inmunidad procesal en materia penal y única y exclusivamente es en materia penal. Si un servidor público en funciones sale a la calle, Dios no lo quiera, atropella a una persona, se integrará la carpeta de investigación, se integrará la averiguación previa, se integrará el expediente penal que tiene que ver con el Ministerio Público, con el fiscal en el caso de Veracruz, y se harán todos los trámites. Una investigación penal es las investigaciones, las pesquisas, las pruebas, las declaraciones. Una vez que se integra y el Ministerio Público está listo para ejercer acción penal, en el caso de que se acrediten los elementos del cuerpo del delito y los elementos que hacen probable la responsabilidad del imputado, entonces el Ministerio Público se detiene y le dice al señor o al fiscal general de la República: señor fiscal, necesitamos quitarle la inmunidad procesal en materia penal que tiene el servidor público en funciones, porque ya está acreditado que cometió un delito, que salió a la calle, que atropelló a una persona y se actualiza en su perjuicio el delito. El delito es en perjuicio de la persona, la actualización del tipo en perjuicio del servidor público, se actualiza en perjuicio de su persona los supuestos del tipo penal de lesiones, de homicidio, imprudencial, es sujeto de fianza, es sujeto de caución. Sin embargo, el Ministerio Público está detenido, no puede ejercer
su función, no puede consignar ante el juez de la causa, porque el servidor público tiene inmunidad procesal en materia penal. La inmunidad procesal en materia penal es lo que conocemos como el fuero. El proceso de desafuero, como coloquialmente se le conoce, es la declaración de procedencia que busca levantar la inmunidad procesal en materia penal para que el fiscal que ya integró una investigación pueda consignar al juez de la causa y el servidor público sea juzgado como cualquier otro ciudadano, como cualquiera de nosotros, que no gozamos de esa inmunidad procesal en materia penal. Cuando conocemos esto, nos preguntamos, ¿es correcto? ¿Está bien o está mal que salgamos a los micrófonos diciendo que le quiten el fuero a los servidores públicos? Que le quiten la inmunidad procesal en materia penal. ¿Será correcto o no será correcto? Se los dejo a la reflexión de ustedes. ¿Se protege la función? ¿Se protege el servicio? ¿Se protege el encargo? Ustedes lo tienen que reflexionar y ustedes lo tienen que decidir. ¿Esto qué significa? Que si desde 1857 se protegía el encargo, si desde 1917 se ratificó esa protección del encargo, si la Ley Federal de Responsabilidad lo contempla como una herramienta poderosa, no para proteger, no para solapar, no para ser cómplice del servidor público que comete una función, un delito en función, sino para proteger el cargo, ¿será razonable y prudente eliminarlo? Eso ustedes lo deciden y seguramente cada quien tiene un punto de vista distinto. Si hiciéramos una encuesta en 5 personas, les aseguro que los 5 contestarían de manera distinta, aunque la disyuntiva solamente son 2, ¿no? ¿Sí o no? Sin embargo, eso es lo que sucede. Cuando el Ministerio Público está listo para consignar, les decía yo, cuando se acreditan los elementos del cuerpo del delito, cuando se acredita la probable responsabilidad del imputado, entonces se le pide al fiscal general, necesitamos que inicie el trámite para levantar la inmunidad procesal de los servidores públicos. Y el fiscal general presenta una solicitud de declaración de procedencia ante la Cámara de Diputados. Es un trámite uninstancial, solamente llega a la Cámara de Diputados. Se sigue el mismo procedimiento, porque así nos lo establece la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos. Se sigue un procedimiento muy sencillo al integrar la subcomisión de examen previo, justicia, gobernación y puntos constitucionales unidas, presidente, secretario de la comisión, 5 diputados, 21 miembros, analizan las causas de procedencia, entra a comisiones, se dictamina, hacen un proyecto, se distribuye entre los presidentes de las comisiones y llega al pleno. Y el pleno decide, oye, ¿vamos a levantarle la inmunidad procesal que goza el servidor público o no lo levantamos? No prejuzga, no analiza si hay delito o no hay delito. La Cámara de Diputados no puede llevar a cabo funciones jurisdiccionales. La Cámara de Diputados se circunscribe o se constriñe única y exclusivamente al tema de decir, ¿le quitamos la inmunidad o no? Si la mayoría en pleno así lo decide, en ese momento, cuando el presidente de la mesa directiva, aquí en Veracruz tenemos campanita, diputada, tenemos campanita aquí en Veracruz en la mesa directiva, ¿sí? Cuando toca la campanita, dice la ley, el reglamento para el gobierno interno del Congreso de la Unión, en ese momento, al clinclineo de la campanita, se le quita al servidor público esa inmunidad que goza, es decir, ese fuero, como le llamamos coloquialmente, y entonces puede el Ministerio Público consignar ante el juez de la causa. El servidor público podrá poner un juicio de amparo, el juez tendrá que hacer los trámites para tirar la orden de aprehensión y valorará, y hará una serie de valoraciones para ver si es procedente o no es procedente, pero en términos generales, en eso consiste la declaración de procedencia. Y para abundar en este tema, estamos platicando que hay 2 asuntos relevantes. Uno es el juicio político y otro es la declaración de procedencia. ¿Procede el juicio político contra temas delictivos o actualización de tipos penales? No, porque la declaración de procedencia es para el tema penal. El juicio político es para fincar responsabilidad política cuando se violan los intereses públicos fundamentales. ¿Dónde encontramos, para los que tengan dudas, los intereses públicos fundamentales? En el artículo 7 de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos. Me gustaría tocar algo muy brevemente, porque están los delitos previstos en el Código Penal, en el Código Nacional Penal, y tenemos el capítulo de los delitos de los servidores públicos. Los que sean abogados, los futuros abogados, aquí los jóvenes alumnos de la Universidad Cristóbal Colón, que ya vieron la materia de derecho penal, bueno, pues hay un capítulo de delitos que pueden cometer los servidores públicos. En particular, el abuso de la autoridad, que tiene una descripción de muchos tipos penales que hay que actualizar y que es importante conocerlos. ¿Por qué es importante conocerlos? Porque en la vida democrática esto no es un tema de abogados,
No es un tema de juristas o de estudiosos del derecho, es un tema de la vida pública local, es un tema de la vida pública nacional. El uso de recursos públicos en beneficio propio es una conducta delictiva. Nos hemos acostumbrado tanto a esos temas que ya no volteamos a ver el tema de las sanciones. Hoy podemos recuperar esto y decir, somos el contrapeso, de manera individual, como sociedad organizada, para procurar siempre el buen gobierno. En particular, si estamos aquí en el organismo público local electoral, no podemos dejar de comentar por lo menos los delitos electorales. No es propio de la función de este distinguido organismo que amablemente nos acoge, pero sí pueden surgir muchas conductas, desde conductas en la mesa de consejo por parte de los representantes de los partidos políticos, por parte de los representantes de los candidatos independientes, por acciones, por decisiones, por omisiones o por actos consecuentes, consecutivos que tengan que ver con el transcurso del tiempo, que se consumen en trayectoria larga, o todas las modalidades que el Código Penal nos plantee, nos podemos encontrar que puede haber conductas delictivas, pero no solamente aquí, es un ejemplo el que les planteo. Los servidores públicos en funciones deben estar muy al pendiente de lo que hacen. Hoy no lo están tanto, porque la sociedad no estamos involucrados, ni mucho menos enterados de estos temas. Porque cuando hablamos de delitos fiscales, cuando hablamos de la Ley General de Delitos Electorales, una ley reciente del 2014, de mayo del 2014, antes del proceso electoral de junio del 2014, ya teníamos una ley lista para aplicarse, lista para sancionar a aquel que se saliera de las manos, lista para aquel que hiciera un acto que sea considerado ilegal, que sea considerado ilícito, contrario a la ley. No se ha utilizado como es. Yo les pregunto a ustedes, amable concurrencia, ¿tienen conocimiento de algún caso concreto de alguien que ha estado en la cárcel? El caso del exgobernador de Tabasco. El gobernador Granier no es acusado por delitos electorales. Está en la cárcel por enriquecimiento ilícito, por enriquecimiento ilegal, dice el código de su estado, pero no por delitos electorales. Tenemos una herramienta poderosa para hacer que se respete la ley, para hacer que se respeten las formas, para hacer que se respeten los recursos públicos que son de los ciudadanos. De tal forma que si un servidor público lleva a cabo un delito electoral, sabemos que la Fiscalía Especializada en Delitos Públicos de los Servidores, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, tendrá que iniciar una investigación, tendrá que integrar una carpeta de investigación, y si se acreditan los elementos del cuerpo del delito, si se acreditan aquellos elementos que hacen probable la responsabilidad del imputado de ese servidor público, el fiscal está listo para consignar al juez de la causa, pero no puede hacerlo porque tiene que iniciar el trámite de la declaración de procedencia. Una elección federal tiene que ir al fiscal general de la República, una elección local tiene que ir con el fiscal general del Estado de Veracruz, Ignacio de la Llave, para que se le levante la inmunidad procesal. Para concluir este tema, 128 senadores jurado de sentencia, 500 diputados órgano de acusación en el juicio político, en el anterior, 50 diputados locales para la declaración de procedencia, en la declaración de procedencia local. ¿Qué sucede con estos procedimientos? Si se mayoritean por los que tengan mayoría en una legislatura, estos procedimientos poca eficacia tendrían, porque simple y sencillamente todo esto que estamos platicando, el texto constitucional, la intención del legislador original, el legislador de las leyes en materia de responsabilidad, se convierte todo esto en un ejercicio ocioso, porque la mayoría no permite que prospere ni que se sancione un servidor público. De tal forma entonces, ahí dejamos un llamado a nuestros legisladores, dejamos un llamado a los futuros legisladores, en estos jóvenes brillantes, veo futuros diputados aquí sentados, de tal forma que tomen nota de esto. Para los partidos políticos tenemos que hacer más efectivos nuestros mecanismos de responsabilidad, tenemos que buscar que no se dogmatice con el tema de la mayoría, del partido que sea. La Asamblea de Representantes del Gobierno del Distrito Federal tenía 48 asambleístas de un solo partido político. ¿Eso es bueno o es malo? La decisión es la de la ciudadanía y es la que tenemos que respetar todos, la tenemos que hacer valer. Pero los pesos y los contrapesos son lo que hacen y han hecho que las sociedades civilizadas de manera democrática permanezcan en estado de derecho. De tal forma que esos son dos procedimientos. Seguimos rápidamente para avanzar un poquito.
La responsabilidad civil, aquí les platico, por ejemplo, un servidor público en funciones, una persona que ejerce la función pública, contrata, viene un señor diputado de Las Chuapas, o de Coatzacoalcos, o de Tuxpan, y contrata un departamento en alquiler aquí en la ciudad de Jalapa para vivir, para dormir y permanecer durante toda la semana, porque el fin de semana regresa a su localidad. Ese contrato de arrendamiento que firma el servidor público está protegido por algo. El arrendador, el dueño del local que le dio el departamento en arrendamiento, tiene que tomar alguna medida de prevención, tiene que dar algún aviso especial, tiene que notificar. Absolutamente no. En materia civil, los servidores públicos son exactamente como cualquier ciudadano. No tienen inmunidad, no tienen esta expresión llamada fuero, no tienen ninguna situación en particular que los proteja. El arrendador, el dueño del departamento, si no le paga el legislador, pues acudirá al juicio civil del fuero común, presentará su demanda normalmente y se seguirá en todas las instancias. Si el legislador en funciones o fuera de ellas incurre en esta abstención del pago o a entregar la posesión del inmueble, será lanzado con el auxilio de la fuerza pública a manera de ejecutar una sentencia como se ejecutaría para cualquier gobernador, sin ningún distingo, sin ninguna diferencia. Sin embargo, como los servidores públicos también pueden ser objeto de responsabilidad, la ley federal nos establece los dos supuestos necesarios: el pago de daños y perjuicios. Cuando incurren en estos supuestos, el daño cuando afectan el patrimonio de otra persona, y el perjuicio cuando por su conducta, por su hacer, por su deshacer, por su abstenerse, incurren en afectaciones a la ganancia lícita que otra persona deja de percibir y que la conducta sea directa o atribuible 100% a dicho servidor público. Esos son los supuestos que establecen la responsabilidad, por lo cual yo quisiera dejar nada más en claro que en materia de responsabilidad civil, los servidores públicos, todos son exactamente iguales como cualquier ciudadano. Si el presidente de la República, si el señor presidente de la República renta un vehículo y no lo paga, o no lo paga el Estado Mayor, pues se le demandará al presidente de la República como cualquier persona, en un juzgado en particular. Tampoco el Ejecutivo Federal tiene un caso de excepción de ninguna manera. El único caso de excepción que en materia penal les comentaba, regresándome a la declaración de procedencia, es el presidente, que no va a ser juzgado por los juzgados del Fuero Común y los juzgados federales, sino va a ser juzgado por la Cámara de Senadores. Oigan, y finalmente, un tema importantísimo es la responsabilidad administrativa. En el periodo foxista, no me acuerdo si era la 59 o la 58 legislatura, hacen un trabajo muy efectivo en el tema de responsabilidades y por primera vez sacan de la Ley Federal de Responsabilidades, sacan la responsabilidad administrativa. Ya se habían dado cuenta los señores legisladores que tanto el juicio político, la declaración de procedencia y los contenidos de la Ley Federal, la del 82, no eran suficientes, no estaba funcionando, los procesos se quedaban en el papel. Si la subcomisión de examen previo integrada por 21 legisladores, tanto para el juicio político como la declaración de procedencia, mayoritean con 11 miembros en el pleno o con la mayoría, la mitad más uno de los que estén presentes, el juicio político ahí queda, la declaración de procedencia ahí queda y no pasa absolutamente nada. Si logra brincar esa barrera enorme y llega a las comisiones, si las comisiones emiten un sentido positivo o negativo, bueno, se puede brincar esa barrera. Pero si llega al pleno de los 500 diputados, se puede brincar esa barrera. Pero después de que llegue a la Cámara de Senadores, ya es muy difícil brincar tantas barreras y tan seguido, lo cual hace que estos procedimientos sean poco eficaces y poco efectivos. Por lo tanto, los legisladores dijeron, de la Ley Federal de Responsabilidad Administrativa, de responsabilidad de los servidores públicos, vamos a sacar la responsabilidad administrativa, y en el año 2002 crearon la Ley Federal de Responsabilidad Administrativa, una ley aparte. Esta ley le empieza a dar suprafacultades a muchas dependencias, entre ellos la función pública, a las auditorías, a la Auditoría Superior de la Federación, a los organismos fiscalizadores de los estados, a los organismos fiscalizadores de los propios organismos autónomos, que tienen facultades muy importantes, facultades para investigar, analizar, discutir, debatir en sus comisiones si hay responsabilidad o no hay responsabilidad, principalmente con el uso y el manejo de los recursos públicos. No solamente la disposición, sino en el uso y el manejo efectivo de los recursos públicos. Lo cual se convierte en un tema muy interesante. Esta ley le da, por ejemplo, a la Secretaría de la Función Pública la facultad para apercibir,
apercibimiento es un llamamiento de atención público, la amonestación es una sanción moral después del apercibimiento, la aplicación de una multa, y la propia ley establece y dice, oye, la multa va a ser en base a las posibilidades del servidor público, de tal forma que si el servidor público es una persona que tiene un ingreso suficiente, tiene un patrimonio acumulado, la multa puede ser considerada una cantidad enorme. Tenemos pocos casos de sanciones en este país, pero tenemos un exgobernador que fue multado con 24 millones de pesos, que ha sido la multa más grande que ha emitido en la Secretaría de la Función Pública. Esta ley permite también que a través de la responsabilidad administrativa se pueda inhabilitar al servidor público, también hasta por 20 años, y se pueda destituir al servidor público en su encargo y en el ejercicio de la función. Hablar de esto también nos ocuparía muchísimo tiempo. Nos encontramos con el artículo 8 de la ley. Está el catálogo de las funciones, está el catálogo de las causas de procedencia. La realidad es que es un tema muy interesante que todo servidor público debe de conocer, que todos los que estamos vinculados con el servicio público debemos de conocer, para que, conociendo las causas, solamente me permitir transcribir unas de ellas, porque son 24 apartados y cada apartado, el que menos tiene 3 supuestos. Estamos hablando que son aproximadamente más o menos 96 supuestos que se pueden actualizar en materia de responsabilidad administrativa y que pueden incurrir inclusive en la inhabilitación y en la destitución. Y aquí nos encontramos con la gran disyuntiva. Se puede inhabilitar a un servidor público a través de la responsabilidad administrativa. No era el juicio político el único que inhabilitaba o destituía. El servidor público inhabilitado puede promover el juicio de amparo. El juicio de amparo procede cuando la inhabilitación deriva de actos electorales. Aquí nos encontramos con temas muy interesantes. Un consejero puede promover un juicio de amparo por temas electorales. Encontramos un cruce. Habíamos dicho hace un momento que el juicio de amparo no procede con nada que suene, que huela, que se sienta la materia electoral. Pero el derecho fundamental que se está protegiendo del juicio de amparo no es un tema puramente electoral, sino es derivado como consecuencia natural. Hay pocos antecedentes en el pleno de las salas de la Suprema Corte de Justicia. Los tribunales electorales no conocen de la función más que 100% electoral en relación a las decisiones, agotando la definitividad. Por lo tanto, hay temas que están en suspenso. Hace un momento que tuvimos la oportunidad, los que venimos de Veracruz, de saludar y agradecer a los consejeros por su presencia y el tiempo que nos dedican. Decíamos, están ustedes creando historia, son parte de la historia de Veracruz y parte de las grandes decisiones que van a formar la historia de este estado. Y como parte de eso, pues les toca vivir elementos nuevos que hoy no están muy claros y que seguramente les va a tocar conocer y decidir, y que seguramente con los consejeros que tenemos de lujo nos va a ir muy bien con las decisiones. ¿Estamos de acuerdo? Pues bueno, este es prácticamente el tema de la responsabilidad de los servidores públicos. Con esto quiero terminar y abrir por ahí las preguntas y respuestas si alguien tiene alguna duda, alguna aclaración para comentar estos temas. Muchas gracias por su amable atención. En los términos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se establece que los partidos políticos son entidades de interés público. Sin embargo, en diversos procesos electorales desde 1993, cuando caen en conductas típicas los partidos políticos que se observan delitos electorales, se sancionan por parte de antes el Instituto Federal Electoral y ahora el Instituto Nacional Electoral las multas, como podrá ser el caso Mones en el reciente proceso electoral 2012. Las multas frente a las conductas de los partidos políticos son de sus propias administraciones o prerrogativas. Es decir, si se le aplica una multa de 3 millones de pesos, se le multa, pero de esas propias prerrogativas, no de manera líquida, sino simplemente tengo que dar 3 millones de pesos
te voy a multar con 2, te doy 1, de tal manera que no hay un efecto inhibitorio realmente a los partidos políticos, porque finalmente piensan ellos, son de las propias multas, no nos va a costar a nosotros en efectivo, en líquido. Tal vez ahí se tendría que hacer una iniciativa, una reforma, para inhibir realmente las conductas típicas en ocasiones que atentan a un proceso electoral por parte de los partidos políticos, que en algunos casos se ha dado, en otros sí contribuyen a la vida democrática del país. Muchas gracias. Muchas gracias, Armando. Muchas gracias, Armando. Interesante pregunta e interesantes tus reflexiones que nos invitan a desarrollar una idea. Efectivamente, en el tema de responsabilidades hay mucho por hacer. Necesitamos que esta sociedad atribulada que estamos viviendo hoy regrese al cauce normal. Es importante que las personas que desempeñan el servicio público hoy estén conscientes que son empleados del Estado veracruzano, empleados del Estado mexicano. ¿Para qué? Para que no se sientan prácticamente como poseedores de la función. Son temporales, los ciudadanos nos quedamos permanentemente y aquí vamos a estar en Veracruz, aquí vamos a estar en México. Esos procedimientos tienen muchas deficiencias. Parecería que esas deficiencias fueron creadas a propósito. Si la sanción consiste en que no me den tanto, me den menos, seguramente sí es una sanción porque les afecta. Pero seguramente no les duele tanto si el desembolso de la multa fuera de su patrimonio. Si su propio peculio resultara afectado, entonces sí sería un tema que seguramente les causaría más conmoción y los obligaría a tomar otras medidas para evitar incurrir en lo que hicieron, para evitar dejar de hacerlo o dejar de abstenerse. De tal forma que hay muchas cosas por hacer. En los procedimientos en materia electoral se ha trabajado mucho. La última reforma en materia electoral implica un avance importantísimo, tanto para los partidos políticos, tanto para las sanciones, tanto el tema de las prerrogativas, los procesos. Solamente esta ley federal, la Ley General de los Delitos Electorales, es un cuerpo legislativo muy avanzado, inclusive casuístico. Peca de que la técnica legislativa incurre en el casuismo de la norma. Es decir, las leyes no tienen que especificar caso por caso, pero hay veces que la sociedad así lo reclama y los legisladores que muy acertadamente trabajaron en esto optaron por el casuismo de todas las hipótesis que se pueden dar. Seguramente les faltaron algunas, seguramente hay muchas que adicionar, seguramente en cada proceso electoral encontraremos nuevos supuestos. Pero así como comentas en los procesos, en las sanciones, en el cumplimiento, en términos generales creemos, y creo en lo personal, que hay mucho trabajo por caminar, hay mucho trabajo por hacer, y nosotros como sociedad civil y los servidores públicos en funciones que siempre deben buscar el buen gobierno, lo deben tener como un pendiente permanente para que avancemos en la vida democrática de este país. Gracias. Gracias, maestro Capistrán, por su excelente participación. Ahora vamos a solicitar a los consejeros que deseen hacerlo entregar un emotivo reconocimiento. Bueno, pues a nombre del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz le entregamos este reconocimiento, le damos las gracias por haber acudido a impartir esta gran conferencia. Esperemos recibirlos nuevamente por acá, tienen las puertas abiertas. Muchas gracias y muchas felicidades. A nombre del OPLE Veracruz, agradecemos a todos su presencia, en especial a los jóvenes que hoy nos visitaron desde la Universidad Cristóbal Colón. Muchas gracias.